Creo que mi novio ha renacido. Es como si de la noche a la mañana se diera cuenta de algo. Como si yo fuera la villana de su historia. Como si todo lo que he hecho fuera solo una actuación para engañarlo. Y ahora trata a mi hermana como si fuera el centro de su mundo. Mi frágil, suave e inofensiva hermanita. Hace unos días vi algo que no puedo olvidar. La tenía acorralada contra una pared. Sus ojos estaban rojos. Como si se hubiera estado conteniendo demasiado durante mucho tiempo. Su voz temblaba mientras apartaba suavemente un mechón de cabello de su rostro. Fui un idiota. Tú eras a quien debería haber estado buscando en otra vida. Te perdí. Pero esta vez lo haré bien. Te daré todo. Solo déjame. De acuerdo. Mateo estaba sentado en un café tranquilo con Camila. Extendió la mano suavemente, apartando el cabello de su frente. Ella se encogió tímidamente, instintivamente retrocediendo justo en ese momento. Entré. El timbre de la puerta sonó bruscamente, cortando el silencio. El rostro de Camila perdió el color al instante. Mateo retiró rápidamente la mano y me miró. ¿Por qué estás aquí? Le dediqué una pequeña y frágil sonrisa. ¿Ya había revisado mi reflejo antes de entrar? Mi maquillaje estaba ligeramente corrido, lo justo para hacerme parecer vulnerable. Perfecto. Cuando me senté a su lado, no me apartó. Dijiste que me recogerías. Lo olvidaste de nuevo. Me acerqué. Mi rostro a solo unos centímetros del suyo. Sé exactamente cómo me veo en momentos como este. Suave, herida, imposible de ignorar. Dudó. Luego miró hacia abajo. Lo siento. Camila necesitaba ayuda con su tarea. Perdí la noción del tiempo. No vine. Dejé escapar una pequeña sonrisa, restándole importancia como si no importara. Pero por el rabillo del ojo, vi a mi hermana. Sus manos estaban fuertemente apretadas bajo la mesa, y el dolor en su rostro. Estaba intentando con todas sus fuerzas ocultarlo. En la escuela secundaria, cuando esas chicas forzaron mi cabeza en un inodoro, me hice una promesa a mí misma. Haría lo que fuera necesario para construir la vida que quería. Nunca volvería a ser tan impotente. Así que no soy una buena persona. Nunca afirmé serlo. Trabajé más duro que nadie. Me entrené. Mi postura, mis expresiones, cada pequeño detalle. Aprendí a presentar solo la mejor versión de mí misma. Construí mi vida social cuidadosamente, como construyendo una obra maestra. Y finalmente funcionó. La gente decía cosas como Valentina. Es impecable, es casi irreal. Incluso mi distante y sin emociones padre finalmente me reconoció. Los maestros me admiraban, los amigos me apoyaban. Pensé que podría mantener ese equilibrio perfecto para siempre hasta que Camila entró en escena. Camila es la hija ilegítima de mi padre. Ella encontró a nuestra familia por su cuenta, y en el momento en que apareció, todo lo que construí comenzó a agrietarse. Lloré. Le grité a mi padre exigiendo respuestas. ¿Cómo pudo traicionarnos así? No dijo nada. Mientras tanto, Camila solo se quedó allí, pequeña y callada, como si nada de esto fuera su culpa. Y esa es la cuestión con ella. Tiene esta atracción natural, esta vulnerabilidad silenciosa que hace que la gente quiera protegerla, a diferencia de mí. Nada en ella se siente calculado con ella. Es sin esfuerzo. La gente se siente atraída por ella sin siquiera darse cuenta. En poco tiempo, mi padre comenzó a favorecerla. Mis amigos me dijeron que fuera amable. Dijeron que no era su culpa. Me advirtieron que no actuara como una cruel hermanastra de una historia cliché. Ahí fue cuando supe que uno por uno la gente se estaba acercando a ella. Y no podía permitir que eso sucediera. Tenía que defender lo que era mío. Mateo, amable, responsable, considerado. Cuando las cosas estaban bien entre nosotros, nunca se le escapaba un solo detalle. Recordaba todo sobre mí, incluso mi horario hasta en las cosas más pequeñas. Pero luego de repente algo cambió. La calidez desapareció. Dejó de contestar mis llamadas ese sábado. Fui a su estudio. Era un pintor al óleo. El mejor de su clase de una prestigiosa escuela europea. El lugar olía a madera y luz solar. Lo encontré dormido cerca de su caballete, claramente exhausto. Me agaché y miré la pintura. La mujer en el lienzo se parecía un poco a mí, tal vez un 30%. Estaba sonriendo sin terminar. Y luego me di cuenta. Esa no era yo. Era Camila. Debí haberme quedado mirando demasiado tiempo, porque no noté que se había despertado cuando me volví. Ya me estaba observando. ¿Qué es esto? ¿Por qué estás pintando a mi hermana la próxima vez? Píntame a mí en su lugar. Me senté casualmente en su regazo. Suspiró y me rodeó con sus brazos. No hay tiempo.
El gesto fue cálido. Las palabras fueron frías. Eso nos describía bastante bien en ese punto. Aún así, fingir es algo en lo que siempre he sido buena. Lo miré parpadeando suavemente. Si alguna vez hago algo que no te gusta, tienes que decírmelo. De acuerdo. No te lo guardes. Le pellizqué la nariz ligeramente, intentando aliviar la tensión. No solo estaba actuando, estaba intentando arreglar las cosas porque el silencio lo arruina todo. Y todavía lo necesitaba. Me miró fijamente durante mucho tiempo. Luego, en voz baja, me preguntó ese día: ¿fuiste realmente tú quien me salvó? No pude responder. Mateo venía de la riqueza y el poder. Era todo lo que había planeado para mi futuro. Al principio, salí con él con un objetivo en mente: el matrimonio. Pero en algún momento del camino, las cosas se complicaron. Desarrollé sentimientos reales y eso hizo que mentir fuera más difícil. No esperó mi respuesta. Me levantó de él y me hizo a un lado por primera vez. Vi decepción en sus ojos. Olvídalo. Mi silencio ya le había dado la verdad. Y así de simple, algo dentro de mí colapsó. Así que tú y Mateo han terminado. Estaba en la azotea de la escuela tomando café con Santiago. Era más joven que yo. Pero una de las pocas personas a las que realmente consideraba un amigo, me había visto en mi peor momento, e incluso me había ayudado a vengarme en aquel entonces. Tracé el borde de mi taza. Mateo aún no había terminado las cosas oficialmente, pero se sentía inevitable. Oh, por cierto, tu hermana ha estado viniendo a verme mucho últimamente, Santiago lo dijo casualmente. Si pudiera volver atrás, habría prestado más atención porque después de eso el nombre de Camila seguía apareciendo en nuestras conversaciones. Más y más cuando Mateo se distanció. Santiago se convirtió en la persona con la que más hablaba, pero mi vida estaba repleta. Competiciones, expectativas, manteniendo la perfección en cada aspecto. Era agotador. Nunca me quejé. No hasta el día en que todo se desmoronó antes de mi concurso de oratoria. Todo cayó en espiral. Mateo apareció entre bastidores, furioso, arrastrando a Camila. Su brazo estaba cubierto de marcas rojas. Me acusó sin dudarlo. Camila lloró, pero aún así, intentó defenderme débilmente. Luego Santiago entró por un momento. Me sentí aliviada hasta que vi su expresión disgusto. Creía que yo lo había hecho. Ambos lo creían. Sin importar lo que yo dijera, no importaba. Incluso Camila se quedó en silencio. Ese silencio fue más fuerte que cualquier cosa. Aún así, caminé hacia el escenario. Pronuncié mi discurso perfectamente. Los aplausos fueron abrumadores. Desde afuera, no había perdido nada. Pero por dentro todo se sentía vacío. Unos días después, Mateo se puso en contacto conmigo y honestamente, en ese punto, ya ni siquiera tenía la energía para preocuparme. Me quedé mirando su mensaje en mi teléfono. Y fue entonces cuando me di cuenta de que aún no estaba lista para alejarme. Él fue mi primera relación. Sí, me involucré con él por razones prácticas al principio. Pero en algún momento dejó de ser solo estrategia. Realmente me empezó a importar. Así que me aferré a una pequeña y terca esperanza de que entraría en razón. De que se daría cuenta de que yo nunca lastimaría a mi propia hermana. En lugar de eso, me llamó a un gimnasio vacío en el borde del campus. En el momento en que llegué allí, agarró mi muñeca lo suficientemente fuerte como para lastimarme. Valentina, puedes simplemente alejarte de tu hermana. ¿Por qué estás difundiendo mentiras sobre ella diciendo que nos separó? Ya hemos terminado. No tienes ningún respeto por ti misma en absoluto. Parpadeé por un segundo. Casi me río. Ese último rastro de emoción que me quedaba por él desapareció al instante. Espera, Mateo. ¿Quién te dijo que yo estaba difundiendo rumores? Soltó una risa fría. ¿Quién más podría ser? Tu hermana es la persona más amable que conozco. Siempre habla bien de ti. Deja de proyectar tu envidia sobre ella. Sentí que la ira surgía a través de mí. Estás con ella todo el tiempo. Cualquiera pensaría que algo está pasando. ¿Cómo es eso mi culpa? Me miró con claro desdén. Ahora veo a la verdadera tú. Déjame decirte algo, Valentina. Tu hermana es 1000 veces más genuina que tú. No dejaré que la lastimes, ni ahora, ni nunca. Quería explotar. Pero antes de que pudiera decir algo, se dio la vuelta y se fue. La puerta se cerró de golpe tras él. Cuando corrí y probé la manija, no se movió. Me había encerrado adentro. Fue lo más cerca que he estado de perder completamente el control. Pateé la puerta, la golpeé, gritando hasta que mi voz se volvió áspera. Mateo, abre la puerta. ¿Con quién crees que estás hablando así? ¿Has perdido la cabeza? No había nadie alrededor.
así que no me molesté en contenerme. Seguí pateando hasta que me dolieron las piernas, hasta que me quedé sin aliento. Después de años de fingir ser perfecta, casi se sintió un alivio. Luego, detrás de mí, alguien rió suavemente. Valentina, así que esta es la verdadera tú. Me volví lentamente. Un chico al que nunca había visto antes estaba descansando sobre una pila de colchonetas de gimnasia, observándome como si fuera un entretenimiento. Debía haber estado durmiendo allí antes. Por eso ninguno de los dos lo notó. Mi primer pensamiento fue honestamente ridículo. ¿Cuántos piercings tiene este chico? Ceja, labio, orejas. Siempre me ha disgustado cualquier cosa que rompa mi idea de lo correcto. Tuve que admitir que era llamativo, no solo guapo, sino de una manera imprudente y sin disculpas. Hice una pausa por un momento. Mi compostura habitual se desvanecía. «Te conozco», sonrió luciendo extrañamente inocente a pesar de todo. «Estás cambiando de roles ahora mismo. Estabas atacando esa puerta hace un segundo. ¿Cómo te convertiste en una dama educada tan rápido?» Ignoré el comentario y sonreí tranquilamente. «¿Sabes si hay otra salida?», negó con la cabeza. «No, solo esa. Y tu novio la cerró con llave». Asentí y saqué mi teléfono para pedir ayuda. Se acercó, con las manos en los bolsillos, inclinándose cerca mientras se reía. «Valentina, realmente no me reconoces». Lo miré de nuevo. Definitivamente no era mi tipo. No. Arqueó una ceja. «Estamos conectados en línea». «De ninguna manera». Le entregué mi teléfono, escribió su número, sacó su perfil, y ahí estaba. Mi etiqueta para él decía 6 pies y 2 pulgadas. Rico me ignora. Se quedó mirándola. Luego se rió en voz baja. Fue entonces cuando recordé cuando estaba filtrando posibles parejas. Categorizaba a las personas en mis contactos. Sonrió con suficiencia. «Así que ni siquiera recuerdas a los peces en tu propio estanque». No respondí, por supuesto. Lo recordaba. Alejandro Paz. Pero la versión en mi memoria era completamente diferente. Lo había conocido en un evento de alto perfil al que mi padre me arrastró. Si la familia de Mateo controlaba la mitad de la ciudad, la familia de Alejandro tenía influencia en todas partes en ese momento. Vestía un traje negro y mantenía su distancia de todos. Frío. Intocable en línea. Ignoraba cada mensaje que le enviaba. Había intentado organizar reuniones varias veces, todas rechazadas. Después de todo lo que pasó, mi vida comenzó a desmoronarse. La gente me abandonó uno tras otro, sin importar lo duro que trabajara. No importaba. Todos la eligieron a ella, Camila. Comencé a perder competiciones. Debería haber ganado fácilmente. Los jueces favorecían su sinceridad sobre mi habilidad. Añadió a mis amigos en línea diciendo que quería acercarse a mí. Poco después se distanciaron. Luego empezaron los rumores. Yo era una acosadora que era falsa, que una vez había sido acosada, y ahora le estaba haciendo lo mismo a mi propia hermana. Se filtraron fotos de mi pasado, los peores momentos de mi vida expuestos. Solo una persona tenía esas fotos, Santiago. Cuando lo confronté, dijo que me lo merecía por lo que supuestamente le había hecho a Camila. ¿Por qué estás colgando así? Alejandro se paró frente a mí, con la cabeza ladeada. Yo estaba colgando boca abajo de una barra de dominadas en el gimnasio abandonado para aclarar mi mente. «He estado leyendo una historia», dije, «sobre una hija falsa en una familia rica, y luego la verdadera regresa. Creo que soy yo. La falsa. La villana que termina sola». Me miró por un momento. Luego sonrió. «Nunca he visto a una villana. Tan linda». Me ayudó a bajar. «Bájate antes de que toda la sangre se te suba a la cabeza». Estaba lloviendo a cántaros afuera. Lo miré. «¿Crees que soy una acosadora?» No respondió de inmediato. En cambio, sacó un collar de debajo de su camisa, un colgante simple y gastado en forma de estrella. Una niña me dio esto cuando estaba en un orfanato. Lo miró en silencio. Ella era amable. Me dijo que sin importar que el camino que elijas es tuyo. No dijo sí o no, pero entendí que así es como seguía adelante, sin importar lo rota que me sintiera. Me volvería a levantar. Incluso si me sentía miserable por dentro, seguiría pareciendo impecable por fuera. Pensé que si trabajaba lo suficientemente duro, el destino eventualmente me favorecería. Estaba equivocada. Cuanto más tiempo pasaba con Alejandro, más escuchaba sobre Camila. Un día dijo casualmente: «Tengo curiosidad por saber cómo es realmente tu hermanita perfecta». Fruncí el ceño. «No la busques. Hay algo extraño en ella, como si atrajera a la gente». Ni siquiera sabía por qué dije eso. Tal vez tenía miedo. Alejandro se rió. «¿Qué crees que me robarán a mí también?».
Sí, porque él era el único que seguía de mi lado. Entonces de repente una voz suave vino desde atrás de nosotros. «Oh, hermana, ¿qué haces aquí? Me volví demasiado tarde». Alejandro se congeló. En el momento en que la vio, Camila sonrió brillantemente. «Dani, eres realmente tú, del hogar de niños». Amanecer, todo encajó. El collar, el orfanato, la niña. Él nunca lo olvidó. Era ella. Por supuesto que era ella. No me quedé. Me di la vuelta y me alejé. Ya sabía cómo terminaría. Se reconectarían. Él se pondría de su lado. Yo me convertiría en la villana de nuevo. Así que esta vez borré su contacto. Primero al menos podría irme antes de ser abandonada. Pero incluso entonces no podía dejar de avanzar. Todavía quería ganar. Desafié a mi padre a una competencia entre Camila y yo. Quien ganara tomaría el control del proyecto. Quien perdiera sería hecha a un lado. Aceptó, y así de simple. Pisé el verdadero campo de batalla. Trabajé hasta altas horas de la noche llevándome al límite. Mientras tanto, los susurros se esparcieron por la oficina de que yo era arrogante, de que nadie quería trabajar conmigo. Me senté sola en la oscuridad, rodeada de silencio, preguntándome a mí misma, ¿por qué nunca importa lo duro que lo intente? ¿Por qué siempre soy yo la que pierde esa noche? Cuando finalmente salí del edificio, vi un auto negro esperando afuera. Alejandro estaba allí, sin piercings, traje formal, callado. Intenté pasar junto a él. Agarró mi muñeca, lo miré fríamente. ¿Qué ahora? Aquí para defender a mi hermana. A él suspiró. Luego arregló suavemente mi cabello desordenado y sonrió. Vine a decirte que te vayas a casa y descanses. Deja de trabajar hasta la muerte. Por un momento, no supe qué decir. Realmente estaba loco, completamente impredecible. Y de alguna manera ni siquiera le agradaba a mi hermana. Nos quedamos junto a su auto con la noche en silencio a nuestro alrededor. Giró su taza de café lentamente, con los ojos bajos. Valentina, toda esta licitación nunca fue para ti. Mi familia la organiza, seguro, pero el verdadero poder detrás de ella, la corporación Jan y las industrias Hao, y Santiago, tu hermana, ya los tiene a ambos respaldándola. Prácticamente tiene garantizado ganar. Esto fue preparado desde el principio. Nunca tuviste oportunidad. Eso explicaba todo. ¿Por qué mi padre nunca se preocupó de que yo reemplazara a Camila? ¿Por qué Camila tenía el lujo de perder el tiempo con esos dos en lugar de trabajar? Se sentía como si el mundo hubiera derramado cada ventaja en sus manos mientras me despojaba de las mías por completo. Ni siquiera había luna esa noche. La voz de Alejandro cortó la oscuridad. Puedo ayudarte. Están confiados. Así que su equipo ya presentó su borrador. Podría conseguirlo para ti. No necesitaba decir más. Si lo tomaba y lo presentaba primero, podría ganar. Ella no podría probar nada. Lo miré cuidadosamente. ¿Por qué harías eso por mí? Has usado ese collar que te dio durante años. Hizo una pausa, luego se rió. Oh, esa cosa. Mi tiempo en el orfanato no fue exactamente agradable. Verla solo me lo recuerda. Honestamente. Hace que me desagrade. Increíble. Completamente desquiciado. Continuó más en voz baja. Mi padre me encontró más tarde. Mi madre me abandonó al nacer. Pero él me rastreó y confirmó todo. Soy su único heredero. Quiere que yo asuma el control. Lo miré. Entonces, ¿por qué no lo haces por un momento? Algo parpadeó en sus ojos. Quiero hacerlo. Se detuvo y sonrió en su lugar. No importa. Te lo diré algún día cuando realmente lo haya logrado. Al final, rechacé su oferta. No me importa jugar sucio, pero robar su trabajo y llamarlo mío. Eso cruzó una línea que no podía aceptar. Pronto. Llegó el día de la licitación. Pasé junto a Camila en el pasillo. Impecable como siempre se acercó a mí. Vacilante, hermana. Podemos no hacer esto. Papá no quiere que peleemos. Una vez fui a la que todos admiraban. Ahora era a la que todos evitaban. Si esto fuera una historia, este sería el final. La heroína de corazón puro avanza y la villana es borrada. Pero la vida no es tan simple. Apreté mi agarre en mi propuesta y enfrenté el resultado de frente. Perdí por completo. Todo el proceso había sido construido para favorecer a Camila. Incluso la gente en la sala se inclinó hacia el lado de Mateo. Verlo de nuevo se sintió extraño, como mirar a alguien que solía conocer después de la reunión. Bloqueó mi camino en la escalera. Valentina, te lo advertí. Mírate ahora. Esto es lo que mereces por lastimar a tu hermana. No respondí.
Debe haber asumido que me había rendido porque se fue con una burla, pero mientras se daba la vuelta, no perdí. Nunca aceptaré la derrota. Ni siquiera se molestó en responder para él. Yo ya no valía la pena preocuparse. Me apoyé contra la pared, obligándome a pararme derecha porque esa soy yo. No importa cuántos obstáculos aparezcan, sigo moviéndome. Incluso si todo termina, me aseguraré de ser inolvidable. Mi padre finalmente lo dijo. Yo no era su hija biológica, honestamente. Ya lo había sospechado. En este punto, mi vida se sentía como un drama mal escrito. Pero incluso entonces, me negué a perder. Alejandro me llevó al aeropuerto. No podía quedarme más. Demasiada gente me quería fuera. Tenía una conocida en Londres, alguien que comenzó un pequeño negocio de moda. Accedió a acogerme. Elegí la moda por una razón. Mi padre construyó su imperio a través de ella, y un día regresaría usando esa misma industria para superarlo. Salir del país se sintió surrealista. Mirando las nubes, finalmente me di cuenta, había sido completamente abandonada. El primer año en Londres fue brutal. En un momento, incluso perdí un apartamento a mitad del contrato, porque alguien más ofreció más dinero. Eso fue obra de Santiago. Se aseguró de que no pudiera vivir en paz. Incluso me llamó una vez lleno de rencor. Mi hermana era infeliz. Así que yo tampoco merecía la felicidad. La lluvia de Londres parecía interminable. Un día me paré bajo un puente, con mi maleta a mi lado, viendo cómo se empapaban mis bocetos de diseño. Se sintió como ver mi vida desmoronarse. Las palabras de Alejandro resonaron en mi cabeza. Todavía no crees en el destino. Tal vez el destino realmente estaba en mi contra. Tal vez todo lo que hice no tenía sentido. Pero incluso entonces, me limpié la lluvia de la cara y lo llamé. Cuando respondió, su voz era tan firme como siempre. Te tomaste tu tiempo. Apreté mi agarre en el teléfono. Alejandro, ¿crees en el destino? Hubo una pausa. Todavía estoy averiguando eso. Pasó el tiempo. Ambos luchamos a nuestra manera. Me enfrenté al rechazo. Tras el rechazo, Alejandro persiguió su sueño a través de zonas de guerra. Fue entonces cuando descubrí que quería convertirse en fotógrafo de guerra. El orfanato en el que creció había acogido a niños afectados por la guerra. Esa semilla se había quedado con él todo este tiempo. Me llamó una vez durante un ataque aéreo. Lo descubrí. Esto es lo que estoy destinado a hacer. Después de eso, nos comunicamos principalmente a través de cartas por sus palabras. Imaginé destrucción, explosiones, caos. Lo que más se quedó con él no fue la guerra en sí, fueron los ojos de una niña a la que no pudo salvar. Intentó sacarla de los escombros. Más tarde, todo lo que encontró fueron pedazos de su ropa. Se derrumbó. Mientras tanto, mi propia vida no fue más fácil. Fui traicionada por alguien de mi equipo. Casi pierde la vida en un bombardeo. Se sentía como si el destino nos estuviera probando constantemente. Pero lentamente las cosas comenzaron a cambiar. Mi negocio mejoró. Su trabajo ganó reconocimiento. En una ceremonia de premiación, dijo, si la destrucción no te conmueve, entonces mira a los ojos de un niño debajo de ella. Su trabajo tenía peso, significado. Una de sus notas se quedó conmigo. Si tus fotos no son lo suficientemente poderosas, no estás lo suficientemente cerca. Pasaron 5 años. Mi empresa finalmente tuvo éxito. Incluso gané un premio internacional por primera vez. Se sintió como si el destino estuviera de mi lado, pero Alejandro desapareció. Sin llamadas, sin cartas, nada. Un año entero los reporteros de guerra viven así. Un momento están vivos. Al siguiente se han ido. Intenté todo para encontrarlo. Fue entonces cuando me di cuenta. Me importaba más de lo que pensaba. Sus cartas, sus llamadas, las fotos que siempre me enviaba. Una vez dijo, si me pasa algo, publica mi trabajo. Y luego un día lo encontré en la víspera de Año Nuevo, parado justo frente a mí. Todo lo que había enterrado explotó de una vez. ¿Dónde estabas? Ni siquiera pudiste enviar un mensaje. Pensé que estabas. No pude terminar porque me atrajo a sus brazos. Lo siento, fui capturado. 9 meses. Su voz temblaba. No tenía miedo de morir. Tenía miedo de no volver a verte nunca. Los fuegos artificiales iluminaron el cielo, y todo lo que pude hacer fue abrazarlo con fuerza, porque en ese momento ya no sabía qué me quedaba. El tiempo realmente remodela a las personas. Cuando me obligaron por primera vez a salir del país, la ira me consumió. Todo lo que quería era luchar para volver y demostrarles a todos que estaban equivocados, ahora que había regresado todo. Se sentía desconocido,
como si hubiera entrado en una vida que ya no me pertenecía. Nada era igual en aquel entonces. Éramos solo estudiantes, jóvenes e impulsivos. Las emociones eran simples. El amor era amor. El odio era odio. La edad adulta borró esa claridad. Todo se convirtió en una actuación. Ya nadie mostraba su verdadero rostro. En un banquete de bienes raíces de alta gama, me crucé con Mateo esta vez. Estábamos en igualdad de condiciones. En todo caso, él era el que necesitaba algo de mí. Sonrió, levantó su copa y actuó como si el pasado nunca hubiera sucedido, como si no me hubiera arrastrado por el infierno y me hubiera dejado allí, ¿verdad? Eso es lo que hacen los adultos. Fingen. Seguí el juego. Choqué las copas, intercambié una conversación cortés y actuamos como extraños. Luego me di la vuelta y, en silencio, le ordené a mi asistente que desmantelara su empresa. Años de apoyar ciegamente a Camila ya habían agotado el negocio de su familia. Sus finanzas eran frágiles. Asumió que lo ayudaría por un viejo sentimiento. En lugar de eso, me aseguré de que su colapso llegara más rápido. Santiago no fue diferente. Pasó años persiguiendo a Camila solo para ser rechazado una y otra vez. Eventualmente, se desmoronó. Una noche lo encontré inconsciente detrás de un bar apestando a alcohol. Se veía tan lamentable que ya ni siquiera sentí enojo. Lo empujé con el pie y casualmente le dije a mi asistente que soltara a los perros del auto. Momentos después, el callejón resonó con gritos aterrorizados y los gruñidos de animales hambrientos. Luego estaba la que estaba detrás de todo, mi querida hermana Camila. ¿Dónde había terminado el destino? Al parecer había arreglado otro enfrentamiento entre nosotras. Ganar una importante licitación corporativa. Significaba asegurar el lugar de mi empresa en el mercado nacional. Durante varias reuniones preliminares, la volví a ver. Todavía prefería los vestidos blancos justo como esperaba. Había escalado su camino pisoteando a su padre, y ahora estaba prosperando. Me estrechó la mano con esa sonrisa inocente. Luego se acercó. ¿Por qué volviste?, susurró, planeando perder todo ante mí otra vez. El pequeño conejo inofensivo finalmente había mostrado sus colmillos al parecer. Finalmente había comenzado a verme como una verdadera amenaza. Su sonrisa seguía siendo suave e inofensiva, pero yo siempre había sabido lo que realmente era. Ella simplemente lo ocultaba bien, demasiado bien. Todos a su alrededor estaban completamente cautivados. Alejandro regresó 2 semanas antes de la licitación. Yo estaba enterrada en el trabajo. Si quería ganar, tenía que ser impecable más allá de las críticas. Después de mi tercera taza de café, me llamó y sin rodeos me dijo que dejara de trabajar y bajara. En el momento en que subí a su auto, el agotamiento se apoderó de mí y me desmayé. Ni siquiera la cafeína podía mantenerte en marcha. Cuando desperté, el sol se estaba poniendo. Estaba sentado cerca con su cámara. «Deja de tomar fotos», murmuré arreglándome el cabello. Ni siquiera llevo maquillaje. Dejó la cámara a un lado y me entregó una carpeta. Su expresión, seria. Adentro había fotos de Camila entrando y saliendo de hoteles con un hombre, Diego Cruz, dijo Alejandro, el director ejecutivo a cargo de la licitación. Su voz transmitía frustración. ¿Cuántas veces crees que se han registrado en hoteles juntos? La implicación era obvia. Toda esta licitación podría estar ya decidida. Un regalo de un hombre poderoso a la mujer que favorecía. Pero algo más me llamó la atención. «¿Eres fotógrafo de guerra?», dije. «¿Cómo conseguiste fotos como estas?». Se aclaró la garganta torpemente. Yo las tomé, sonreí levemente. Luego le conté sobre el análisis de probabilidad que había hecho antes de regresar. Mi probabilidad de ganar 0.37%, y aún así creía que podía ganar. Me miró, sorprendido. Luego levantó su cámara. «¿Por qué?», preguntó. Miré a la lente. Solía pensar que solo era un personaje secundario, la villana en la historia de alguien más. Pero ¿qué pasa si soy el personaje principal de la mía? ¿Qué pasa si alguien ahí fuera está esperando a que me defienda? Sonreí, no voy a perder. Después de múltiples intentos fallidos, finalmente aseguré una breve reunión con Diego Cruz. Solo accedió después de que mencioné a Camila. Era exactamente como lo esperaba. Sereno, poderoso, intimidante. Me miró desde arriba con claro desinterés. «No veo que necesitamos discutir», dijo. Fríamente. Sonreí tranquilamente. «La gente dice que yo solía acosar a mi hermana», comencé, «pero nunca hice nada. Aún así, todos se ponen de su lado». Su mirada se agudizó. «Estás sugiriendo lo mismo. Solo te estoy recordando que elijas los negocios», respondí.
Hablé de ganancias, impacto a largo plazo y el potencial que ofrecía mi empresa. Le recordé que era un hombre de negocios racional, que debía juzgar de manera justa. Cuando me fui, no esperaba una respuesta. Solo necesitaba sembrar la duda. Después de eso, refiné mi propuesta implacablemente, cada detalle, cada palabra, cada gesto. Lo estudié. Construí un perfil psicológico y adapté todo para que coincidiera. Los días pasaron como un borrón. El día antes de la licitación, Alejandro me arrastró a un templo, colocó un amuleto rojo alrededor de mi cuello. No creo en el destino, dijo en voz baja, pero por ti. Estoy dispuesto a intentarlo. Sonreí. No perderé el día. Finalmente llegó. Camila vestida de blanco. Me saludó con una sonrisa amable. Como si no fuéramos rivales, como si todavía fuéramos hermanas. Presentó primero. Su trabajo mostró esfuerzo. Pero no fue excepcional. Aún así, la gente solo vio sus puntos fuertes. Cuando fue mi turno, todo se sintió familiar. Había ensayado este momento innumerables veces. Mientras hablaba, los recuerdos inundaron los años de intentar ser perfecta, los sacrificios, el dolor, y aún así nunca había sido suficiente. Cuando terminé, la sala estalló en aplausos. Todos estaban impresionados. Todos excepto Diego. Cuando comenzó a hablar, mi corazón se hundió. Elogió a Camila. Llamó a su trabajo sincero, hermoso. Por un momento pensé que había perdido de nuevo. Luego hizo una pausa y dijo que la empresa más adecuada para este proyecto es la señorita Valentina. Todo se volvió borroso. Los aplausos llenaron la sala. Me estrechó la mano, reconociendo mi trabajo. Por primera vez en mucho tiempo, volví a sentir esas miradas de admiración. Camila se quedó helada con los ojos rojos antes de salir corriendo. En ese momento, vi a mi yo más joven rota sola preguntando si finalmente había ganado. Sí, lo había hecho no contra Camila, contra el destino mismo afuera. Llamé a Alejandro. Ya lo sabía. Le dije dónde estaba, y me lo recordó. Era mi cumpleaños. Me dijo que comprara una revista cercana. En la portada estaba mi rostro, una fotografía que él había tomado con los ojos medio en la sombra decidida. Sonreí al otro lado de la calle. Estaba de pie con su cámara. Siempre ha sido el personaje principal, dijo epílogo, años después. Camila se había ido. En su tumba, un hombre ciego se arrodilló, temblando Diego Cruz. Una vez poderoso, ahora arruinado. Lloró, rogando perdón, confesando todo lo que le había hecho. No sentí nada cerca. Estaban las tumbas de Mateo y Santiago. Ambos habían muerto persiguiéndola. Coloqué flores y me fui. Alejandro estaba esperando en el auto cuando mencionó irse a una zona de guerra. Le dije que iría con él. Se congeló. Le expliqué simplemente que después de todo lo que había visto, ya no podía ignorar el mundo. Me abrazó con fuerza, con voz temblorosa, y por primera vez, el futuro se sintió diferente. No sobre venganza, sino sobre algo que realmente importaba.